un escándalo en medio de una dura lucha de poder. Eso es lo que se está viendo al interior del gobierno de Gabriel Boric, en particular por las peleas asociadas al Partido Socialista y el Partido Comunista. Todo esto en torno a la figura de Iracy Hasler y por quién va a ser la candidatura oficial del gobierno para alcalde de Santiago. Todo eso además en denuncias del Partido Socialista de que habría abuso de poder, corrupción por parte de la alcaldesa, lo que ha molestado mucho a los comunistas. Y eso en medio también de un contexto, de una serie de escándalos vinculados también a figuras que han sido parte del gobierno como Giorgio Jackson, Crispi, todos declarando en medio de casos de corrupción por horas, y una oposición, una derecha, que en la cual se le han revelado también una serie de escándalos bien millonarios, asociados también a estructuras cuestionables para sacar miles de millones de pesos de fondos y fiscales, o sea, con nuestros impuestos, y que se enfocan más en eso en vez de ser una verdadera oposición. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, toda esta controversia vinculada a la Comuna de Santiago se da alrededor de la figura de Iracy Hasler. Ahora recordemos que esta es su primera alcaldía, siendo ya un alcalde por el Partido Comunista en la Comuna de Santiago, siendo alguien que sucedió a Alessandri de Renovación Nacional, que iba por la derecha en esa comuna. Ahora, en realidad, si somos sinceros, esas comunas no es como que estén pasando una buena o una mala administración o viceversa, van pasando administraciones malas a peores, porque la administración de Alessandri fue mala y tenía muchos casos de corrupción de, por ejemplo, las horas extra, y pasó una peor todavía, que además de tener serias irregularidades y corrupción, como por ejemplo la situación de la clínica popular que querían hacer ahí, o una serie de irregularidades con sueldo también, se suma también una alza de la delincuencia y problemas migratorios con mal manejo también fiscal. Entonces van pasando cosas malas a cosas peores. Eso parece ser un poco la dicotomía chilena, como que no hay alternativas buenas. Vas eligiendo entre lo que es malo y sabes que te va a hacer mal, algo que te va a hacer aún peor y te puede matar. Maravilloso, ¿no? Bueno, y en medio de todo eso, han habido denuncias por parte de figuras del Partido Socialista en contra de la alcaldesa Iracy Hasler, esta que está llena de escándalos, de que ella estaría utilizando las oficinas municipales, o sea, toda la estructura fiscal y de la alcaldía, para hacer campaña electoral y así poder eventualmente reelegirse en el cargo. Que es algo que se supone que no debes hacer, que es algo ilegal, que es algo que es abuso de poder, pero que muchos políticos hacen. El mejor ejemplo es al otro lado de la cordillera, en Argentina, donde el que fracasó, afortunadamente, pero que había sido candidato presidencial, Sergio Massa, hacía su candidatura presidencial mientras era ministro de Economía y justo daba bonos antes de la elección presidencial, ¿no? Utilizando el cargo para obtener votos pagados con los impuestos de todos los trabajadores. Aquí lo mismo, ¿no? Y esto se da en medio de un contexto de una serie de peleas entre los socialistas y los comunistas, que intentan todos presionar a Boric, por quién va a ser la candidatura oficial del gobierno en la Comuna de Santiago. Porque ya desde hace algún tiempo, tal como lo advertimos desde hace meses, hay algo así como un conflicto interno, una guerra civil en lo que es el gobierno entre el sector socialista y comunista para ver quién domina y quién influye más a Boric. Y Boric, como es tan cambiante y voltereta, en algunos momentos se va más para un lado y a veces más para el otro. Ahora, en medio de todo ese contexto, hay que tomar en cuenta que no es el único caso. O sea, en medio de peleas también de una demanda de Giorgio Jackson contra el senador socialista Fidel Espinosa, que lo acusa de injuria, y este otro le respondió legalmente diciendo que esto era una falsedad. O sea, en medio de presiones de varias figuras del Partido Socialista para que se baje Iracy Hasler y se envíe un alcalde socialista como candidato, mientras que los comunistas están furiosos y le dicen a Boric que cómo puede dejar que los socialistas hagan eso, y es una lucha constante de poder. Ahora, vamos a ver cuál es la solución de eso. Lo más probable es que terminen eligiendo a alguien probablemente del Partido Socialista, luego algo de presiones, pero no va a ser mucha diferencia, porque entre un socialista y un comunista algo de diferencia hay, pero en realidad no es tanta, ¿no? Son al final luchas de poder. ¿Beneficia esto a la población? No. Y en la práctica, el gobierno en sí tampoco como que se está metiendo tanto en la pelea porque no les importa tanto, están más preocupados de hacer otras cosas. ¿Qué está haciendo el gobierno de Boric? Además de que Boric sigue en vacaciones. Bueno, están nombrando a personas que estaban con casos de incompetencia y de irregularidades, los nombran en cargos millonarios. Por ejemplo, la ex jefa de gabinete de Relaciones Exteriores, de Antonio Urrejola, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, que fue un fracaso total al inicio del gobierno de Boric y que fue la que tuvo un escándalo en el que se filtraron unos audios donde andaban puteando, insultando al embajador de Argentina cuando estaba en el gobierno de Alberto Fernández, insultando a los argentinos, ¿no? Bueno, Carola Muñoz, esa misma que estaba vinculada a todo eso, la nombraron ahora embajadora de Ecuador.
carguito millonario. También se están encargando de proteger bastante a Crispy y a Giorgio Jackson, que estuvieron declarando por horas en los casos de corrupción con fundaciones. Casos de corrupción que, si se fijan, ya no hablan mucho, tal como advertimos hace algunos meses. Iban a intentar que esto se acallara para que nadie cayera, porque se empezaron a revelar casos de la izquierda y la derecha, y como siempre pasa en este país, cuando están todos metidos, se encarga la casta en su conjunto de que no caiga nadie, y se preocupan más por eso. Entonces vemos que hay una lucha de poder fuerte entre la izquierda más moderada, muy entre comillas, de los socialistas y los comunistas, y varios casos de irregularidad y corrupción que van avanzando, y nombramientos bastante de nepotismo en cargos millonarios. Normalmente, esto significaría que los sectores de oposición, o sea, contrarios al gobierno de turno, aprovecharían la oportunidad, serían durísimos y se aprovecharía la indignación ciudadana de esto para hablar del tema y hacer presión. Pero no, casi no se habla. Y a pesar de que el gobierno está lleno de errores y estos escándalos, no pasa nada. ¿Y por qué? ¿Qué está haciendo la derecha entonces? Bueno, la derecha igual está con sus trapos sucios y están preocupados de otras cosas. ¿Qué se van a oponer al gobierno de Boric cuando se pueden atacar entre ellos, tener sus propios casos de corrupción y irregularidades millonarias? Porque por su lado, se descubrió que se ha dado más de 50.000 millones de pesos en subsidios a agrupaciones vecinales, algo así como una estructura de fundaciones vinculadas a la UDI y Renovación Nacional. Dos de los partidos junto a los socialistas que también tienen de los más casos de corrupción a nivel histórico en nuestro país. ¿Y qué se descubrió? Que del 2010, al igual como era la estructura en Vitacura bajo Torrealba, muy corrupto y que él mismo reconoció que había corrupción ahí, se han entregado más de 50.000 millones de pesos en subsidio a distintas organizaciones que están vinculadas a Chile Vamos, y en particular vinculados también a figuras de todo ese partido, como por ejemplo en sus integrantes se encuentra el padre de Diego Chalper y ex figuras ligadas a la derecha. Y además de todo eso, esos casos de irregularidades, que es evidente corrupción y que después por eso no se investiga nada de lado y lado porque todos tienen sus trapos sucios y prefieren taparlos, también hay casos de corrupción en Las Condes, que también vinculados a fundaciones que no se han querido investigar y que justo le dio un infarto a uno de los tesoreros que se sabía que todos estos temas monetarios de corrupción y justo le dio un infarto, con esas coincidencias que hay en Chile. Y a nivel político, en vez de hablar de todos estos temas, que también tienen sus trapos sucios, la derecha está preocupada de otra cosa. ¿Qué van a criticar mucho al gobierno y hacer algo de verdad más allá de puras palabras? ¿Qué se van a preocupar de la delincuencia proponiendo respuestas reales o incluso buscando evitar que se dé toda esta decadencia haciendo críticas justificadas e incluso acusaciones que estén fundamentadas? No, ellos están en otra, además de los casos de irregularidades con miles de millones de pesos, ¿no? Están peleándose por poder. Porque por un lado se andan peleando en Chile Vamos para ver quién es el sucesor de Piñera, donde Matei lo intenta, apareció Chadwick, otros aparecen, todos peleándose. Y también, como están todos preocupados de la presidencial que viene, ahora se están peleando por las candidaturas entre Matei, con Kast y todos ellos también contra Johannes Kaiser, que ven como una amenaza a nivel electoral. Todos ellos atacándose. Porque claramente sus luchas de poder internas y que no se hable nada de los casos de corrupción de nadie son más importantes que los robos millonarios que hay, son más importantes que el nepotismo o incluso todas estas irregularidades que se dan constantemente. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que es el ejemplo latente de por qué no se logra solucionar nada en este país. Porque lo sano es que siempre que haya una estructura de poder haya grupos que se le opongan, porque uno está para eso, para cuestionar las estructuras de poder. Pero lo que ocurre es que de cierta manera, ya sea expresa o tácita, hay una complicidad de las estructuras de la izquierda y la derecha para tapar sus abusos, para que nadie caiga. Y tiene una estructura de control total sobre la población y las estructuras municipales, financiadas a costa nuestra, que hace que tengan un poder enorme, siendo que son un grupo poblacional muy pequeño, pero que vive a costa del resto y controla con los fondos que se sacan forzosamente con los impuestos. Y ahí vemos, ahí está la decadencia. En cualquier otro país, una oposición fuerte habría hecho caer a este gobierno tan decadente. ¿Pero por qué no ocurre? Porque ellos están igual de sucios y hambrientos de poder que aquellos que se encuentran ahora en el poder. Es una situación realmente lamentable y esperemos que eventualmente puedan surgir alternativas políticas que rompan con ese duopolio político y hagan caer a toda esa casta transversal que está completamente sucia. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen estos escándalos en el gobierno entre socialistas y comunistas y la nula respuesta por parte de la derecha, que parece más preocupada de temas monetarios y también de sus luchas de poder interna? ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Hay alguna oposición real? ¿Les gusta alguna alternativa política presente? ¿O están esperando que surja algo nuevo? ¿O ya perdieron la esperanza por completo con la decadencia chilena? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Marcelo Machuca y Adrián Cerda, que se convirtieron en los suscriptores más residentes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.